Todos buenos días, vamos a dar inicio el día de hoy, semana 9, fecha 22 del 6 del 20, página de la 56-58, productos notables 1, capítulo 10. El día de hoy vamos a tocar productos notables, propiedades que básicamente consisten en reemplazar y aplicarlas. Vamos a ver la primera propiedad en este tema de aquí para poder guiarnos, y es la propiedad que vas a ver durante los próximos 3 años. Bien, he colocado la propiedad que es el trinomio cuadrado perfecto, porque acá hay eh, tres, tres términos, pero vamos a empezar. En este caso, esta propiedad lo que busca el concepto de productos notables es que hacer una multiplicación de polinomios. Nada más son polinomios, son multiplicaciones algebraicas que se aplican a la propiedad distributiva, pero son más resumidas, son directas, algo que vamos a practicar en este tiempo. Por ejemplo, aquí, estos tres problemas, tres ejercicios, se van a aplicar la fórmula de trinomio cuadrado perfecto o binomio al cuadrado. Responsabilidad, por favor, y obligación de ustedes memorizarse esta fórmula. Este es binomio al cuadrado positivo o trinomio al cuadrado positivo. ¿Sí? Nosotros vamos a llamarle binomio cuadrado positivo. Bien, ¿quién es A? Va a ser X. ¿Quién es B? Va a ser 5. Entonces, donde yo vea A, le coloco X, y donde vea B, le coloco 5. Reemplazando, entonces, A al cuadrado, por lo tanto, X al cuadrado, más 2 veces A, que significa X, y por B, que significa 5. Más B al cuadrado, que significa 5 al cuadrado. Resolviendo sería igual x al cuadrado más 2 por 5, 10 por x, 10x, más 5 al cuadrado, 25. Entonces ahí tengo el primer resultado. Pasamos al siguiente. A ver, otra vez, aquí, ¿quién es A? A va a ser x. ¿Y quién es B? B va a ser 3. Entonces, donde yo vea A, coloco x, y donde vea B, coloco 3. Ser x al cuadrado más el doble de A, o sea, x, por B, o sea, 3, más B al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado. Resolviendo va a ser x al cuadrado más 2 por 3, 6x, más 9. Que sería el siguiente resultado. Pasamos al último, en este caso x es A, 2 es B. X al cuadrado más el doble de A, que es X, por B, que es 2, más B al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Es igual a X al cuadrado más 4X más 4. Listo, sería el resultado final en los tres ejercicios. Ojo, recordar antes de continuar de que tenemos que ser conscientes de algo. Esta propiedad, si bien se ha convertido en esta es la primera forma y esta es la segunda forma, ¿sí? Si bien esta propiedad en su primera forma lo hemos convertido a su segunda forma, puede la segunda forma convertirse en la primera. Esta propiedad no es una sola forma, son como dos. La primera forma, repito, se puede convertir en la segunda, como la segunda forma se puede convertir en la primera. Ojo, por favor, atención con eso, ¿ya? Muy bien. Bien, en el siguiente ejercicio podemos ver la misma fórmula, pero en este caso es la diferencia de binomio al cuadrado, ¿sí? Donde si aquí es negativo, aquí va a ser negativo. Todo lo demás, en este caso el de acá, es positivo, ¿sí? Recordar eso, por favor, el negativo. En cambio, cuando es positivo, todos son positivos, ¿verdad? Hay que recordar eso, por favor, ¿sí? Muy bien, entonces lo único que debemos continuar es con aplicar la fórmula. En este caso, él va a ser A, él va a ser B. Donde yo vea A, reemplazo X, y donde vea B, reemplazo su primera forma. Acuérdate que la primera forma es esta de acá. Se va a convertir en este caso en su segunda forma, ¿ya? Entonces, díctame sería x al cuadrado menos 2 veces a, x, por b, que es 10, más 10 al cuadrado.
Resolviendo, sería igual a x al cuadrado menos 20x más 10 al cuadrado, que sería 100. ¿Sí? Hagamos el siguiente. En este caso a es x, b es 6. Sería x al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, que es 6, más el segundo al cuadrado. Reemplazando sería x al cuadrado. Multiplicamos 2x por 6 menos 12x más 6 al cuadrado, que sería 36. ¿Verdad? Hagamos el siguiente. Recordemos que él es a y él va a ser b. De primera forma a su segunda forma. El primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto va a ser igual a x al cuadrado menos 14x más 7 al cuadrado, que sería 49. ¿Verdad? Entonces ya con eso hay que tener en cuenta que serían la respuesta, ¿no? Respuesta, respuesta. Muy bien. Bien, en el siguiente ejercicio tenemos a bien ya las dos propiedades. Un ejemplo en el problema número 3. Tenemos un ejemplo de suma de binomio al cuadrado y un ejemplo de suma de binomio al cubo, de diferencia de binomio al cuadrado. Este positivo, este negativo, y ambos pretenden convertirse en su segunda forma. Recuerda que la segunda forma es la de aquí. La segunda forma es la de aquí. Entonces solamente consiste en reemplazar a y b. En este caso, a va a ser 2x y b va a ser 1. A ver, veamos. A al cuadrado significa que yo tengo que hacer 2x al cuadrado más el doble del primero, que sería 2x, por el segundo, que significa la b, que significa 1, más b al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado. Continuando con el desarrollo, tenemos a bien 2x al cuadrado va a ser 2 al cuadrado 4, x al cuadrado x al cuadrado. Multiplicando todo esto sería 2 por 2, 4x por 1, 4x, significa que va a ser más 4x. Y en este caso más 1 al cuadrado será más 1. Bien, y ya está, terminaríamos esa parte. Vamos a hacer el siguiente. Recordamos que aquí él es a y él es b, por favor. Entonces va a ser, donde yo vea al cuadrado, pongo 4x al cuadrado, y donde vea a, pongo 4x al cuadrado. Y donde vea b, coloco x. Empecemos. A al cuadrado, que sería 4x al cuadrado, él es a al cuadrado, por la fórmula, por lo que dice acá, ¿verdad? Menos 2 veces a. ¿Quién es a? A es 4x al cuadrado por b. ¿Quién es b? X. Más b al cuadrado, que sería x al cuadrado. Resolviendo, acá sería 4, aquí sería 4 al cuadrado, sería 16. X al cuadrado sería x a la cuarta, menos 2 por 4, 8. X al cuadrado por x, x al cubo, más x al cuadrado. Y eso serían los resultados finales. Solamente nos quedaría resaltarlos, ¿no? Resaltar los resultados finales. Por ejemplo, acá el resultado final es este de acá. Y aquí el resultado final es este de aquí. ¿Verdad? Listo. Bien, el siguiente ejercicio se llama diferencia de cuadrados. Recordar, el siguiente ejercicio se llama diferencia de cuadrados, y en este ejercicio vemos su primera forma igual a al cuadrado menos b al cuadrado, que será su segunda forma. Lo he tratado de poner justo debajo del primer ejemplo con la finalidad de que puedan observar. ¿Quién va a ser a? M. ¿Quién va a ser b? 2. Entonces lo convertimos a su primera forma, que sería al cuadrado, o sea, m al cuadrado, menos su segunda forma, b al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Resolviendo esto sería m al cuadrado menos 4. Pasamos al siguiente. De nuevo, él va a ser a y él va a ser b. Entonces va a ser igual a 2a al cuadrado menos 3 al cuadrado.
Resolviendo sería 4, 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, menos 9. Hacemos el siguiente, él es A y él es B. Va a ser A al cuadrado, o sea, X al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, menos B al cuadrado, o sea, va a ser 3X elevado al cuadrado. Resolviendo va a ser X al cuadrado, X a la cuarta, se multiplican los exponentes, menos 3 al cuadrado, 9, X al cuadrado, X al cuadrado. Bien, con eso se concluiría este ejemplo. Vamos a subrayar las respuestas para tener en cuenta. Primera respuesta, segunda respuesta y tercera respuesta, ¿verdad? Listo. ¿Sí? ¿Se ve todo completo? Sí, muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente con el siguiente ejercicio. Bien, en el siguiente ejemplo tenemos las propiedades de Legendre. La Legendre se divide en dos propiedades. Básicamente son iguales, lo único que se diferencian es que en los signos, aquí es más, menos, menos. Cuando eso tienen esa forma, siempre el cuadrado y siempre con A y B, se toma en cuenta también, se va a hacer el cuádruple de A por B, el resultado final. Pero cuando es más, que es más y es menos, siempre va a ser el doble de la suma de ambos cuadrados. Entonces hay que tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, el primer ejemplo. ¿Qué aplicaremos? ¿La primera identidad de Legendre o la segunda identidad de Legendre? ¿Qué se aplicaría? Ok, si tu respuesta es que se aplicaría la segunda identidad de Legendre, es lo correcto. Va a ser el doble, como acá es más y menos, obviamente más y menos es este de acá. A al cuadrado, en este caso, ¿quién será A? X al cuadrado, más B al cuadrado, ¿quién es B? 2 al cuadrado. Por lo tanto, el resultado final va a ser 2 por X al cuadrado, 2 por X al cuadrado, porque estoy aplicando distributiva. Y 2 al cuadrado es 4. 4 por 2, 8. Más 8. Hagamos el siguiente. El siguiente será con la primera forma de Legendre o la segunda forma de Legendre. Mira, más, menos, menos. Más, menos, menos. Igualito, más, menos, menos. Entonces será la primera forma de Legendre. Sería 4 veces A. ¿Quién es A? X. Por B. ¿Quién es B? 1. Resultado final, 4X. Hagamos el siguiente entonces. Vuelvo a repetir. El ejercicio C, el ejemplo C, es con la primera o con la segunda identidad de Legendre. Con la segunda, ¿verdad? El doble del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado va a ser igual a 2 por 2m por m al cuadrado, 2m al cuadrado. 5 al cuadrado, 25 por 2, 50. ¿Verdad? Vamos al último. A ver, ¿el último qué será? Más, menos, menos. ¿Primera forma o segunda forma de identidad de Legendre? Le falta su cuadrado. Primera forma, ¿verdad? Entonces va a ser igual a 4 veces P, porque P es como si fuera A, y B por B, que si fuera 7. Resultado final, 4 por 7, 28, 28 P. ¿Verdad? Y ahí está el resultado. Vamos a resaltar las respuestas como siempre les indico. Siempre hay que resaltar las respuestas, ¿no? Siempre hay que resaltar las respuestas como siempre estamos indicando. Acá sería 28, 12m5, 4. Acá sería 2mx, ¿verdad? Entonces, vamos bien. Bien, en el siguiente ejemplo estamos frente a la propiedad suma de binomio al cuadrado, que simplemente vamos a reemplazar. Otra vez regresamos a, este es como A y él va a ser como B, ¿no? Entonces, si agarramos 2x más 8 y aplicamos la propiedad que está en rojo, vamos a pintarla para que no se vea tan parco, va a ser igual al cuadrado. Sería 2x
al cuadrado, más el doble de a, que sería 2x, por b, que sería 8, más b al cuadrado, que sería 8 al cuadrado. Resolviendo, 2 al cuadrado, 4, x al cuadrado, más, estos 3 se multiplican, sería 4 por 8, 32x, más 8 al cuadrado, 64. Entonces, si me doy cuenta, estos dos deben igualarse, ¿no? Pues se supone que son lo mismo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale m? A ver, ¿cuánto vale m? Si son lo mismo, vale 4, porque ambos tienen x al cuadrado, x al cuadrado. ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? 32. ¿Y cuánto vale p? P vale 64. Muy bien, con eso en mente me piden sumar m más n más p. 4 más 32 más 64. En este caso sería 4, 6 y 10. Pongo 0, llevo 1. 9, 9 y 1, 10. 100. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Espero que sí, si no, no pierdas la oportunidad de preguntar. Sí, todo está claro. Ahí podemos ver la propiedad completa y vamos a resaltar un poquito lo que es la fórmula, que es lo que nos ha permitido el día de hoy igualar, ¿no? Y tomar en cuenta cuáles eran los tres resultados finales que había que saber corregir, ¿no? Tomar en cuenta. Listo. Bien, continuando con el ejemplo, ahí tenemos las dos identidades de Legendre, la primera y la segunda, y te pregunto, ¿cuál de las dos se aplicará en esta fórmula? En este ejemplo se simplifica, ¿no? Podría ser cada uno binomio al cuadrado también, pero ¿para qué si puedo utilizar la entidad de Legendre directamente? A ver, mira, es más y menos. A ver, ¿será acá? Más, menos, no es esta de aquí. A ver, más y menos. Oh, correcto, es esta entonces. Vamos a copiarlo. Entonces vamos a hacerlo un poquito más grande para poder copiarlo, ¿no? Para poder copiarlo sería, a ver, x más 1 al cuadrado más x menos 2 al cuadrado, ¿verdad? Y yo puedo decir que son lo mismo. En este caso, por lo que veo, no es lo mismo. No puedo aplicar ahí en la 7 identidad de Legendre porque no es 1 y no es 1. En lugar de 2 debería ser 1. No va por ahí, entonces miren, hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Que pudo haber sido un error garrafal. Entonces no era la identidad de Legendre. Parecía, porque eran muy semejantes, ¿no? Pero los dos tienen que ser, no puede ser 1 y el otro no puede ser 2. Entonces, ¿qué aplicamos? Aplicamos las fórmulas de suma de cuadrados y diferencia de cuadrado. Suma de binomio cuadrado y diferencia de binomio cuadrado. Empezamos entonces. ¿Cómo sería la primera opción? Si hacemos, a ver, x más 1 al cuadrado. ¿Qué dice la fórmula? El primero al cuadrado, sería x al cuadrado más el doble del primero, que sería x, por el segundo, que sería 1, más el segundo al cuadrado, 1 al cuadrado. Esto me da como resultado final x al cuadrado más 2x, estos tres se multiplican, ya sabes, más 1. Hagamos el segundo, x menos 2 al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado. Cuando es negativo, acuérdate, acá siempre es negativo. El doble del primero, que es x, por el segundo, que es 2, más el segundo al cuadrado. Esto va a ser x al cuadrado menos 4x más 4. Ya está. Ya tenemos los dos resultados finales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sumarlo nada más. Tengo x al cuadrado más 2x más 1 más, estoy juntándolo, x al cuadrado menos, estoy juntando estos dos, menos 4x más 4. Más 4. Ahí está. Sumemos.
Primero los que son x al cuadrado más x al cuadrado será 2x al cuadrado. Después 2x menos 4x sería menos 2x. 1 más 4 más 5. Y este, señores, hijos míos, sería el resultado final, ¿no? Sería el resultado final. Vamos a verlo un poquito más pequeño. Completo sería de esta manera, ¿no? Hemos trabajado cada uno de los binomios. Bien, lo que vamos a trabajar acá es diferencia de cuadrados. Vamos a escribir rápidamente la fórmula para que no se nos olvide y de manera así que practicamos. A menos b por a más b es igual, ahí está la primera forma, su segunda forma, b al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces tenemos que aplicar eso a estas dos personitas y a estas dos personitas. Entonces empecemos, ¿no? Por ejemplo, si estamos en la primera forma, ambos deben convertirse en la segunda forma. Empezamos. X va a ser A y 3 va a ser B. Sería A al cuadrado, X al cuadrado, menos B al cuadrado, 3 al cuadrado, más, aquí, ¿quién es A? X, ¿quién es B? 2. X al cuadrado, menos B al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Sumamos X al cuadrado más X al cuadrado, 2X al cuadrado, menos 9, menos 4, menos 13, ¿verdad? Y por lo tanto, ese sería el resultado final, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, siguiente. Aquí por lo que puedo observar es que vamos a aplicar acá binomio al cuadrado suma y aquí diferencia de cuadrados, dos propiedades distintas. Empecemos con el primero, que sería x más 3 al cuadrado va a ser igual al primero al cuadrado, x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y esto es igual a x al cuadrado, multiplicamos esos 3, que sería más 6x, más 9. Ya está el primero. Hagamos ahora el otro, que es diferencia de cuadrados, que sería x más 2 por x menos 2, que es igual a x al cuadrado menos, menos 2 al cuadrado. En este caso, resolviendo, será x al cuadrado menos 4, ¿verdad? Ya tengo ambos números, ambas propiedades resueltas, voy a reemplazarlo y se van a restar. Muy bien, restando, entonces sería x al cuadrado más 6x más 9, menos, recordar de que cada vez que ponga un menos debe estar dentro de un paréntesis el número siguiente, x al cuadrado menos 4. Resolviendo, sería x al cuadrado más 6x más 9 menos x al cuadrado menos por menos más 4. Listo. Tachamos los x al cuadrado y x al cuadrado porque uno es positivo y uno es negativo y sumamos, me quedaría 6x más 9 más 4 más 13. Y eso, hijo mío, sería el resultado final, ¿verdad? Como resultado final. No, al parecer todavía no terminamos porque me piden, se reduce, ya lo reducí, 6x más 13, mx más n. Ah, ya miren. Esto de aquí me dice el problema que esto es igual a mx más n. Por lo tanto, por polinomios idénticos, yo sé que m vale 6 y n vale 13. Entonces, ¿qué me pide con m y n? Vamos a ver qué me pide. Sumar m más n. Entonces, como ya sé que m más n es lo que me piden, m vale 6 y n vale 13. El resultado final entonces sería 19, ¿verdad? Sería nuestro resultado final. ¿Estamos? Creo que podemos hacer un zoom a la pantalla para poder ver la totalidad del ejercicio.
Ahí está. Muy bien, sigamos. Último ejercicio. Muy bien, último ejercicio a desarrollar en el ejercicio número 10. Me van a disculpar aquí, ha habido hacer una pequeña corrección porque no es aquí, no es 3, es 2 y ahí es 3. Vamos a arreglar ese 3 bonito, que se vea bien. Bien, ya está. Creo que ya está bien, x al cuadrado. Muy bien. Entonces, para tranquilidad de ustedes, aquí se aplica la fórmula de Legendre, porque ambos son x, ambos son 3, ¿verdad? Vamos a copiar las fórmulas. Bien, el problema consiste ahora entonces en reemplazar. Los dos primeros son, ¿qué vas a aplicar en los primeros? ¿La primera identidad de Legendre o la segunda identidad de Legendre? Hay que guiarnos de los signos. Siempre nos guiamos de los signos. Entonces, aquí, lo que estoy en este caso tratando de subrayar, está un poquito desordenado, pero estoy tratando de desarrollar, se va a aplicar la primera identidad de Legendre, porque es más, menos. Entonces aquí sería igual a el doble de x al cuadrado más 2 al cuadrado, más, este más hay que tomarlo en cuenta, más, y aquí le aplicamos la primera identidad de Legendre, que sería 4 veces, aquí le aplicamos la primera identidad, 4 veces a, que sería x, por b, que sería 3. Continuando, sería acá propiedad distributiva, sería 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado, y 2 por 4 sería 8, más, aquí sería 12x, 4 por 3, 12x. Y este conmigo sería el resultado final y nuestro último ejemplo en este caso. ¿Sí? Nuestro último ejemplo. ¿Sí? Como ven, los problemas son largos y a veces se nos dificulta un poco poder terminar a tiempo. Espero que puedan colaborar y podamos terminar juntos. Por favor, vean el video completo.